Éxitos, viajes, premios, vidas perfectas que vemos a través de las pantallas. Sin duda, hay momentos felices que se viven con intensidad, pero detrás de cada persona hay una o muchas historias que no se cuentan. Soy Jimena Álvarez. Comenzamos. Estoy muy emocionada, muy conmovida, porque mi invitada me dijo que sí, y sobre todo porque la conozco desde hace muchísimos años. Creo que fue desde mis primeras entrevistas en Televisa, la fui a seguir a su primer Ironman, y conocer a una mujer desde hace tanto tiempo que le ha dado la vuelta a muchos obstáculos, momentos difíciles de la vida, y verla más guapa que nunca, más poderosa que nunca, porque ya tienes 4 libros, ¿no? Eres mamá, eres abogada, pero nada más y nada menos que es la primera mexicana en lograr la triple corona de nado en aguas abiertas y la número 15 en haber nadado los 7 mares. Así que, Mariel Holley, gracias de verdad por estar hoy aquí conmigo en este podcast, que es mi bebecito, que me emociona muchísimo. Oye, Mariel, eres una mujer, para mi gusto, o sea, que te veo, pues sí, unos años más arriba de mí, pero muy completa, ¿no? Como inspiración para mí, porque eres abogada, ¿no? Hiciste de tu hobby, pues, tu profesión, tu motor, tus vitaminas para salir de las adversidades. Eres mamá de 2 chavos que, pues, perdiendo a su papá, los veo que están del otro lado, ¿no? Por lo que veo en tus redes, que los compartes, y estás a punto también de volver a hacer un proyecto de vida en pareja. Entonces, créeme que para mí eres una inspiración absoluta. Pero te quiero pedir que cierres los ojos y que te vayas a esos momentos donde a lo mejor por fuera todos te veíamos como yo te veo hoy, como esa mujer poderosa que en el mar se siente fuerte y que no se vence, y que llegabas a lo mejor a tu cama y de pronto decías, pues sí, qué padre que lo vean todos tan fuerte y tan poderosa, pero no me siento así. ¿Dónde son esos lugares? Mira, yo creo que pueden ser lejanos y cercanos. Sí. Cuando cierro los ojos y me pides esta reflexión, inmediatamente llega la tristeza. Creo que viví momentos muy tristes, muy dolorosos, y los viví en diferentes lugares. Así como tú lo acabas de mencionar, soy la persona número 15 en el mundo en haber completado el reto de los 7 mares, ¿no? Que eso significa que nadé 7 nados de larga distancia alrededor del mundo. Te puedo decir que fueron nados muy emocionales, y muy emocionales porque hubo mucha tristeza. Y esa tristeza la fui sacando conforme pasaron los años en diferentes momentos y en diferentes lugares. Y fue una tristeza que derivó, sí, de la muerte de Eduardo, mi esposo, sí derivado también de la muerte de mi papá y de ver a mis hijos tristes. Y yo creo que, pues, tú hoy eres mamá de 2 niñas, ¿no? Chiquitas, las quieres ver contentas, quieres que vayan creciendo, sí, con todo lo que significa crecer de una manera alegre. Y yo creo que la muerte de Eduardo hizo que mis hijos, digamos, que tuvieran ahí como una pérdida muy fuerte, pero también vivieron con su papá, mientras estuvo en su enfermedad, momentos muy difíciles y momentos que a lo mejor muchos adultos no han visto, no han vivido. No han vivido porque no han vivido una circunstancia tan dura, tan drástica con sus padres, ¿no? Con su papá o con su mamá, o en general. Y no te digo que sea exclusivo y no te digo que sean los únicos que han pasado por una situación de esta naturaleza, pero es muy difícil ver a tu papá con una enfermedad donde ya no tiene conocimiento de sí mismo, donde no tiene control de esfínteres, donde no puede comunicarse. Es una enfermedad que enferma a la familia, por así decirlo, ¿no? Y cuando finalmente Eduardo fallece, claro que mis hijos y yo somos los primeros en decir, está descansando, pero la pérdida te genera un dolor tremendo. Y en ese momento de vida donde Andrea tiene 14 años, Lalo tiene 15 años, entonces llevan 1 año y medio, entonces hay un momento en que 14 y 15 años también están en una situación de la vida difícil. Claro, es la adolescencia, sí. Y por otra parte, yo también estoy en un momento con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha tristeza, con mucha incertidumbre, con una situación que yo
jamás me imaginé. Entonces, si tú me pides esta reflexión, te cierra los ojos y ¿a dónde te lleva esto? Me lleva a un lugar de mucha tristeza y de mucho dolor y de mucha angustia y de mucho miedo. Y miedo a no saber qué va a pasar, miedo a no saber cómo trabajar con mis hijos para que puedan seguir adelante. Claro. Y que pues a lo mejor el océano me ayudó a sacar esa tristeza, me ayudó a lo mejor a evadir un poco esos momentos tan duros. Y yo tenía mi proyecto de natación y eso me daba mucha vida. Y lo tengo que decir tal cual, ¿no? Cada uno de estos nados fueron nados muy emocionales, pero que también me generaron mucha vida. Tener un proyecto de vida en medio de un caos, de una tormenta, te hace seguir adelante. Y te hace tener un objetivo y te hace trabajar por ese objetivo y te hace un poco como dejar a un lado la angustia, la preocupación, la ansiedad, el miedo, la tristeza, se queda afuera del agua y yo me meto al mar, ¿no? Por así decirlo, Claro. a disfrutar el momento, Claro. a lograr esto. Bueno, pero espérame un momentito. Quiero que me cuentes cómo eras de chiquita. Así creciste con tus papás, tienes una hermana. Sí. ¿No? ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? Antes de llegar a la alberca. Ahí sí no lo sé, Jimena, porque yo creo que de mis primeros recuerdos que tengo son en la alberca, ¿En serio? en la playa, en el mar, entonces no hay un antes. Ajá. Pero tuve una infancia muy bonita, muy amable, muy alegre, muy llena de naturaleza, que es algo que hoy agradezco y que además tengo un proyecto que viene más adelante de un libro que tiene que ver con que podamos disfrutar de la naturaleza. Y a mí me parece que eso, en mi caso, en mi infancia, fue una ganar-ganar. Entonces, bueno, mi papá médico, mi mamá enfermera. Yo lo que quería hacer de niña era pues ser la ayudante de mi papá, ¿no? Ser enfermera. Y creo que pues lo estoy reflejando incluso hasta este momento, ¿verdad? Porque vengo vestida así como de enfermera. Sí, claro que hace mucho calor, pero bueno, esa parte fue fundamental en mi vida. Y creo que ahí aprendí el poner un granito de arena para alguien más. Yo veía a mi papá, que era el médico, así como este médico que todo el mundo quería, que además disfrutaba de atender a sus pacientes en el buen sentido de la palabra, pacientes gravísimos. Fue médico cirujano reconstructivo, trabajó muchos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces tenía medicina de urgencias, de cirugía de reconstrucción, y lo hacía con un amor, Jimena, impresionante. Y creo que por ahí heredé esa parte, cosa que me alegra muchísimo. Mi mamá enfermera, también la vi como trabajando en ese sentido, como atendiendo desde un punto de vista de enfermera a pacientes, claro, ¿no? Crecí con eso. Una hermana, solo somos dos, Aline, mi hermana, y yo. Yo le llevo 4 años, entonces era como su maestra en todo, y yo hoy le agradezco que me siga hablando, porque yo creo que era así como mandona y maestra, y me encantaba, y la peinaba, y la maquillaba, y le enseñaba a marometas en el agua, y como que compartíamos mucho, mucho. Tuve muchos momentos muy bonitos para disfrutando la naturaleza. Con mi papá íbamos de día de campo al Paso de Cortés, que es este espacio entre el Popo y el Ista. Íbamos de día de campo a Valle de Bravo. Mis vacaciones eran en Acapulco porque mis abuelos vivían en Acapulco. Entonces creo que habla de una infancia alegre, ¿no? Con mucha naturaleza, sí, con actividad física. En mi casa, mi papá médico, mi mamá enfermera, para los dos era importante que sus hijas hicieran ejercicio. ¿Cuál? El que le gustara. Pero ¿Y cómo empezaste tú a nadar? Porque fue en una vacación, ¿no? Exactamente. Con tus abuelos. Con mis abuelos. Y yo creo que esta parte de aprender a nadar era algo que para mis papás era importante, que sus hijas supieran nadar. Por saber nadar, claro, no porque fueran a ser campeonas, ni mucho menos, por saber nadar. Sin embargo, como mis abuelos vivían en Acapulco, en una vacación yo tendría aproximadamente 8 o 9 años de edad, mi hermana tenía 4 o 5 años, con mis abuelos caminábamos todas las mañanas a la orilla del mar y recogíamos conchitas y caracoles, íbamos caminando, y yo al tercer día ya no podía más. O sea, yo dije,
ya tengo calor, ya me raspa la arena a los pies, Ya estoy harta. no quiero estar aquí caminando. Y me acuerdo que caminamos, llegamos, digamos, al final de la playa, lo que hoy es Icacos, la base naval, y estábamos en Acapulco. Entonces yo les dije, abuelita, yo me regreso nadando. Y mi abuelo me dijo, ¿está usted loca? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se va a regresar nadando? Mi abuelo era un hombre así grandote, de Saltillo, nos hablaba de usted. Imagina, yo tenía 9 años, me hablaba de usted. Y yo, no, sí, abuelito, tengo mucho calor, yo me quiero regresar nadando. Y hazte cuenta que fue automático. Yo me quité mi playera, traía mi traje de baño, se la di a mi abuelita y me eché al agua. No, bueno, sentí lo máximo. Y cuando vi que mis abuelos comenzaron a caminar junto con mi hermana, como regresando hacia el origen donde habíamos empezado a caminar, pues yo creo que ellos pensaron que yo me iba a salir del agua corriendo para pues irme con ellos. Para que no me dejen. Para que no me dejen. Y yo comencé a nadar. Y comencé a nadar y ellos seguían caminando y yo seguía nadando y de repente vi que si me ponía donde revolcaba la ola, pues me revolcaba la ola. Entonces me metí un poquito más y luego vi que seguían caminando más rápido y dije, no, pues tengo que nadar de crawl, ¿no? Incipiente crawl que nadaba a los 9 años. Y llegué a donde habíamos comenzado la caminata y me salí del agua y mi abuelo me dijo, le van a salir escamas. Y bueno, pues no tengo escamas, pero tuvo boca de profeta. Porque ¿Sentiste una conexión muy especial con el mar? Sí, sabes que me sentí muy en paz, primero que nada, estaba calorada, ¿no? Entonces lo primero que sentí fue qué delicia, esa frescura de que te echas al agua, ¿no? Claro. Y entonces ya, ese es un momento muy especial. Echarte al agua así, sientes el agua en la cara, sientes frescura, perfecto. Ese fue el primer momento. Pero después dije, qué maravilla. Estoy nadando en el mar, qué libertad. Estoy aquí sola en el buen sentido de la palabra, ¿no? Disfrutando este momento. Sí, pero muy madura para tu edad. ¿Estás de acuerdo? Como eso lo reflexiono ahora, ¿no? En ese momento yo me sentí fascinada de estar en el mar y no tener que caminar de regreso. Y también, ¿sabes qué me di cuenta, Jimena, en ese momento? Pues que tenía que nadar para avanzar. Claro. Si no, me tenía que salir del agua. Claro. Entonces dije, pues voy a nadar para avanzar. Y comencé a nadar y vi que avanzaba. Y la revolcada de la ola, si me ponía donde revolcaba la ola, pues la revolcaba la ola. Sí, pero así pasa también en la vida. O sea, si no sigues, te quedas. Sí. No, entonces. ¿Cuándo es cuando te das cuenta de que eres muy buena? ¿No? De que tienes como ese potencial de decir, oye, pues voy a seguir, papás, háganme caso, o en algún momento lo pensaste, que te diste cuenta que eras talentosa en esto. ¿Sabes qué? Digamos que la natación fue parte integral de mi vida, de mi infancia, y competía natación en un club deportivo al que iba con mis papás. Y en algún momento el coach deportivo del lugar le dijo a mis papás, oigan, su hija es buenísima nadando, préstenolas para pues, la selección o para entrenar ya más en forma. Yo tenía 11 años, Jimena, medía unos 72. Ajá. Entonces, pues aunque no nadara bien por grandota, ¿no? A lo mejor podía como tener buen desempeño. Claro. Y me acuerdo muy bien porque mi mamá, que estaba en ese momento ahí con el coach, dijo, no, ¿cómo? No, señora, sí, de veras, es muy buena, tiene facultades, tiene posibilidades. Y llegó mi papá, se acercó mi papá y como que entre ellos se quedaron viendo, como platicando y dijeron, no, está por terminar la primaria, tiene que hacer la secundaria. Como que ellos pensaron, o se va a nadar y se olvida de la escuela, o esta niña sigue en la escuela y creo que esa fue la decisión. Sigo en la escuela. Entonces nunca tuve este desempeño de alto rendimiento de joven. Ok. Pero siempre seguí nadando. Y además seguí nadando en ambos lugares, tanto en la alberca como en el mar, porque mis vacaciones eran en Acapulco. Y nunca lo dejé de hacer. Y en Acapulco a lo mejor esa primera vez nadé 400 metros, pero a lo mejor unos años después nadaba 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, porque me gustaba, porque lo disfrutaba. Sin embargo, sí tenía la idea desde los 11, 12 años de edad de cruzar a nado el Canal de la Mancha. Okay. Porque por otro lado, el papá de mi papá, mi abuelo Austin,
había cruzado el Canal de la Mancha. O sea, lo traías en la sangre. Claro, es una historia de mi familia. Mi abuelo Austin fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo escuché hablar del Canal de la Mancha desde que tenía 4 o 5 años de edad, porque mi abuelo contaba esa historia. A mi abuelo Austin, la reina Isabel lo condecoró por haber sido un soldado en la trinchera en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Entonces, probablemente las primeras veces que yo escuché esa historia no sabía, no entendía ni lo que era el Canal de la Mancha, ni lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta de la importancia de ambas. Por una parte, de haber sido soldado en una guerra tan tremenda y de haberse puesto en la línea de batalla por su país. Claro. Y por otro lado, entendí lo que era el Canal de la Mancha, que era el mar que divide la isla de Inglaterra de Francia. Y además me di cuenta que se podía nadar y a mí lo que me gustaba era nadar. Yo dije, no, pues yo lo quiero nadar algún día de mi vida. Claro. Pasaron muchísimos años, Jimena, para hacer mi cruce individual al Canal de la Mancha cuando tenía 42 años de edad. O sea, de los 12 años. Estudiaste la carrera, o sea, te metes a estudiar Derecho y demás, o sea, fuiste pasante y demás, y pues ya no te daba tiempo, ¿no? O sea, como que lo dejaste un poquito guardadito, esta vocación. Lo guardé, por así decirlo. Lo guardé, pero nunca dejé de nadar. Entonces fue un sueño que fui alimentando conforme fui creciendo. Y que además de que lo fui alimentando, lo fui preparando. Y creo que cuando estuve lista, lo compartí, lo dije. Cuando dije, quiero nadar el Canal de la Mancha, entonces sí se empezó a hacer realidad, ¿no? Si bien llevaba muchos años trabajando ese sueño, desde que tenía 12 años de edad, lo empecé a soñar, claro, ¿no? Y a decir, quiero hacerlo, pues pasaron muchos años para que eventualmente llegara el momento de decir, aquí estoy en la playa de Shakespeare, en la ciudad de Dover, esperando que suene la sirena de la embarcación para comenzar mi nado. ¿Eso fue cuando ibas en equipo, en relevos, o ya ibas ahí? Ya lo iba a hacer de manera individual. Y tienes razón. Que ese fue el viaje que fuiste con la pérdida de tu papá. Exactamente. Y por eso ahorita lo traigo a la plática, porque este sueño lo compartí con mi papá de una manera muy especial. Sí. Muy especial. Desde unos años antes, ya preparando mi cruce al Canal de la Mancha, que tú recordarás que nadé alrededor de la isla de Manhattan. Sí, ahí fue donde yo te entrevisté. Exactamente. Mi papá fue mi médico a bordo, estuvo en la embarcación todo el tiempo, me acompañaba a todos mis entrenamientos. Mis hijos eran chiquitos, tendrían 8 y 7 años. ¿Qué te dijeron cuando les contaste a tu esposo, a tus hijos, no, a tus papás de, oigan, ¿qué creen? Voy a hacer esto, se me metió en la cabeza y lo voy a conseguir. Sí, yo creo que fue algo esperado. Ya lo sabían, ya veían que venía, ¿no? No es como que, ay, pero ¿de dónde sacó esta idea? Ajá, ¿no? O sea, no, claro. Mariela hacía otras cosas. Pero el reto suena como, o sea, a mí se me pone la piel chinita nada más de pensarlo, ¿no? Claro. A la primera persona que le compartí, voy a nadar el Canal de la Mancha de manera individual, fue a mi papá. Antes de decirle a Eduardo y a mis hijos. Y mi papá me dijo, yo voy contigo y yo voy a ser tu médico a bordo. E inmediatamente lo compartí con Eduardo y Eduardo me dijo, claro que sí. O sea, yo ya lo estaba esperando. Yo ya estaba esperando que me dijeras esto. Entonces mis hijos fueron creciendo con esto. Mis hijos fueron creciendo con que su mamá nada. Y es la que nada mucho y nada en el mar y nada en diferentes competencias. Entonces para ellos era algo esperado. Pues esperado a los 7 y 8 años de edad. A lo mejor tampoco tenían así como mucha noción de qué significaba, ¿no? Sí. Qué implicaba. Pero creo que, te digo, ese momento tan especial de estar en la playa de Shakespeare, porque así se llama, la playa de Shakespeare, en la ciudad de Dover, esperando así ya en traje de baño a que suene la sirena de la embarcación para empezar a nadar, es muy especial. Y yo sabía, Jimena, que en mi caso había mucho atrás, mucho camino recorrido. Y parte de ese camino recorrido era un camino de tristeza porque mi papá había fallecido. O sea, ¿qué sentiste y cómo reaccionaste en el momento que te llaman y te dicen, oye, Mariel, ¿qué crees? Se acaban de caer tus papás, ¿no? Uh-huh. Tu papá ya no tiene vida. Horrible. Es una historia que hoy la vuelvo a vivir y me vuelve a doler
de la misma forma, porque además ni siquiera fue una llamada, fue una situación tremenda, tremenda. Y mira, esa historia que no se dice, ¿no? Y que de repente... Es que yo verte en el nado, o sea, como que digo, es más, no la sabía, ya sabes, yo te entrevisté y todo y no me enteré. Fue como, ¿en qué momento pasó que Mariel fue y nadó y lo consiguió y todo con esa tristeza y ese dolor? A mí, yo me voy a esa historia y digo, probablemente hubiera tirado la toalla. Hubiera dicho, no puedo. ¿De dónde saco fuerzas? Mira, te voy a decir qué pasó. Un fin de semana que había un triatlón en Valle de Bravo, decidimos que Lalo, mi hijo, quería hacer ese triatlón y Andrea tenía el torneo de fútbol de la Copa Giro, que es un torneo de niñas. Entonces Eduardo, papá, se queda con Andrea en México para llevarla al torneo de fútbol y yo me voy al triatlón con mis papás y con Lalo. Y la idea era que yo a las 6 de la mañana me iba al triatlón, hacia el triatlón de adultos, y una lancha iba a ir por mis papás para llevarlos junto con Lalo a la zona del triatlón para todos echarle porras a Lalo, que iba a ser su primer triatlón de, no sé, 8 a 10 años de edad. Perfecto. Yo me voy al triatlón, hago la parte del triatlón de la nadada, yo sabiendo que todo estaba organizado en la casa donde nos habíamos alojado. Y de repente termino la nadada, empiezo la bici, voy en los últimos metros de la bici sabiendo que a lo mejor mis papás y Lalo ya llegaron, porque era más o menos el cálculo que iban a llegar aproximadamente esa hora. Y cuando termina la etapa de la bici, veo que está Lalo ahí. Y Lalo tenía, te digo, 10 años. Y Lalo me dice, mi primera reacción fue, ya llegaron, porque vi a Lalo en este momento en el que yo estoy concluyendo la bici. Y entonces Lalo, cuando me fijo en su cara, me doy cuenta que algo no está bien. Y entonces alguien me quita la bici, me la quitan, y Lalo me dice, mamá, hubo un accidente, mis abuelos se cayeron. Corre, mamá, corre, nos está esperando una lancha. Y corre, mamá, corre. Y yo veía la cara de Lalo y no estaba entendiendo lo que estaba pasando porque era una cara de dolor, de sufrimiento tremenda. Alguien me quitó la bici, yo sigo vestida pues, con los zapatos de bici, corro por la zona del triatlón, me subo una lancha, arranca la lancha, lo abrazo fuerte, lloraba Lalo, incontrolable, así, y yo sin entender qué había pasado. Y bueno, me acuerdo que llegamos a un muelle, me bajo de la lancha, me agarra alguien, me lleva como a la Cruz Roja, al hospital de Valle Bravo. Mi papá está en una camilla, mi mamá no está en ese momento en el lugar, Lalo no sé qué pasó con Lalo. Y cuando veo la situación, pues me derrumbo y me tiro al piso y abrazo a mi papá primero y papá, aquí estoy, ya llegué. Y cuando veo que pues, tiene un hilo de sangre del oído y el doctor se acerca y me explica lo que pasó. Muy duro, muy duro. Mis papás, esperando que llegara esa lancha por ellos, se acercaron como a la terraza de la casa y a mi papá le dio un infarto o le falló el corazón y se mareó y se trató de detener de mi mamá y se cayeron los dos. Entonces mi papá cayó en el piso y mi mamá cayó en unas plantas y Lalo estaba con ellos. Entonces te digo, Lalo es alguien que ha visto cosas tremendas porque además pues Lalo se da cuenta de la caída, baja por la escalera, pues mi mamá está en las plantas, un niño de 11 años, llega el vecino le dice, ¿dónde está tu mamá? Pues mi mamá está en el triatlón, entonces pues vamos por ella. Entonces son cosas muy dolorosas, Jimena, muy, muy tristes, muy dolorosas. Andrea no está en ese lugar. Le llamo a Eduardo, mi esposo, Eduardo me dice, hoy voy para allá, Andrea no entiende qué está pasando. Son situaciones tristes. Claro, y más que habías compartido como esta historia, este nado no tan especial, y ya está tu boleto, pero entonces toda la ilusión que le metes y de pronto ese trancazo, o sea, ¿de dónde sacas fuerzas para decir? Me imagino que ese ha sido de tus nados más especiales, sí, y que las lágrimas pues, se te salían sí, conforme iba, ¿no? El cruce y demás.
sea, ¿de dónde te agarraste? Porque también leí que no vas a terapia y que, o sea, que es algo que digo, su terapia siempre bueno, pero que siempre lo vas sacando como de una manera muy, ¿qué te diré? Pragmática. ¿Sabes qué me pasó con la muerte de mi papá? Que sentí que tenía que estar bien por todos, sí. Por mi mamá, por mi hermana, por mis hijos, por él mismo. Me acuerdo que fui a la laguna de Alchichica y ese día yo sabía que tenía que decidir qué iba a pasar. Si seguía adelante con este sueño de cruzar a nado el Canal de la Mancha o no. Y me acuerdo que comencé a nadar en Alchichica y solté mucha tristeza, mucha, porque me di cuenta que iba llorando, que mis gogles se llenaron de agua, que además de la tristeza y del golpe de la muerte es un poco enojo, es como, claro, coraje, decir ¿por qué? ¿Por qué? En ese momento el doctor me dijo, Mariel, si tu papá hubiera estado sentado en una silla, hubiera sido el mismo fin, pero mucho menos drástico, mucho menos de impacto, de shock, de toda esta situación. Mi mamá tuvo muchos meses de recuperación ante la caída. Entonces era un enojo, era una tristeza, era coraje, era como frustración de todo lo que estaba pasando. Y cuando estaba nadando, no me di cuenta de lo que había a mi alrededor. Yo estaba nadando un poco como mecánicamente, como este es el momento para sacar dolor, para llorar, para sacar tristeza. Y de repente me di cuenta, Jimena, cuando volteé mi cabeza a respirar y vi a lo lejos el pico de Orizaba nevado, divino. Estaba todo blanco, nevado, un cielo azul bellísimo. Estaba comenzando el atardecer, entonces las nubes estaban poniendo rosas. Y ahí dije, qué impacto, pero la vida sigue. Ay, esa imagen de ese lugar tan hermoso me hizo darme cuenta que la vida sigue. Y creo que es eso, la naturaleza ha sido mi terapia, mi terapeuta, mis sesiones de terapia. Ahora tengo a alguien que me ha acompañado en un proceso de terapia muchos años después, pero en ese momento tenía que seguir adelante. Y me di cuenta de algo que además, si me seguía manteniendo en ese momento en el que estaba, ya no iba a ser tristeza, iba a ser depresión. Y la depresión trae mucho daño. Claro. Entonces tenía que salir. Y el agua me ayudó a salir. Y ese fue un momento en el que dije, no sé si voy a nadar el Canal de la Mancha, pero sí sé que hoy, en este momento, estoy haciendo la paz conmigo misma, la paz con la vida. Tengo que seguir dando pasos al frente. ¿Qué les dirías a muchas personas que no saben cómo salir? O sea, desde un duelo, una depresión, ¿no? O sea, como que cómo moverles, porque conozco varios casos que dicen, no, ya, así estoy y no me muevo y aquí sigo, ¿sabes? O a lo mejor los antidepresivos. O sea, siento que tener un propósito, ¿no? Una misión, una vocación, un hobby, algo que te despierte, que te mueva, o sea, no sé, ¿qué les dirías? Te voy a decir algo que a lo mejor las personas que quisieran escuchar así como la fórmula mágica dirían, esta está loca, pero caminar descalzo en el pasto ayuda. Abrazar un árbol ayuda. Echarte un chapuzón en algún espacio natural ayuda. Acostarte en algún lugar en la noche que puedas ver las estrellas ayuda. Te das cuenta de lo relativo que somos, de que somos tan insignificantes que esa insignificancia, al darte cuenta de que eres eso, te ayuda a ponerle... Claro, el peso a las cosas, o sea, la dimensión, ¿no? Sí, es muy duro. Y yo no tengo la fórmula mágica porque pues después viví otra situación totalmente triste y complicada también. Pero te voy a decir una cosa, yo me acuerdo, y me acuerdo como si fuera ayer, de encontrarte, no sé si tú te acuerdas, en el hospital, ¿sí? Aquí en Santa Fe. Sí. Te acaban de dar los resultados de que tenía un tumor en la cabeza, me acuerdo perfecto. Sí. Y yo, hola Mariel, ¿cómo estás? No sé qué, nada, que me daba mucho gusto verte. ¿Y cómo estás? Y te vi entera
O sea, jamás me imaginé la dimensión del problema. Y fue como, no, le encontraron algo a Eduardo, pero bueno, estamos viendo, pero no sé qué, no, nada así. Yo, entre líneas, pues dije, todo está perfecto. Sí. Mi mamá, que venía conmigo, que tiene un sexto sentido que yo no sé de dónde lo tiene, porque yo no lo siento igual, me dijo, no, algo no estaba bien. Y yo, ¿cómo? Me dijo, no, si tiene un tumor en la cabeza. O sea, es algo súper delicado. Sí. Pero a mí la primera reacción, o sea, fue fuerte, con una entereza inexplicable, ¿sabes? O sea, jamás me imaginé de la magnitud. Y te estaban dando como un poco el preview de lo que iba a pasar. Sí. ¿Sabes qué pasó, Jimena? Que a lo mejor la muerte de mi papá me preparó para lo que iba a venir en la vida. Y cuando recibimos ese diagnóstico de cáncer en el cerebro de Eduardo, hazte de cuenta que me tuve que detener de donde estaba. Estaba sentada en el consultorio del doctor. Eduardo estaba a mi lado y cuando el doctor, con toda honestidad, le dice a Eduardo, tiene usted un tumor de cáncer en el cerebro, un tumor maligno. No, hazte cuenta que me estaba un remolino, o sea, un remolino adentro de mí que me tuve que agarrar, ¿no? Me tuve que sostener así por todo lo que implicaba ese diagnóstico, ¿no? Y mira, escuchaba mi corazón, Jimena, o sea, escuchaba cómo palpitaba mi corazón de lo que yo estaba sintiendo. Y entonces el doctor le explica que hay que hacer una primera cirugía y que hay que desinflamar. Y probablemente en ese momento Eduardo tenía una inflamación que no le permitió entender lo duro de lo que estaba sucediendo. O hubo una protección, ¿me entiendes? Para él escuchar esto. Y fue algo muy, muy impresionante porque salimos de la consulta y yo le dije a Eduardo, mira, Eduardo, estos hombros que tengo tan grandotes, de hoy en adelante son para que tú te sostengas en ellos. Por eso tengo estos hombros tan grandes, para ti, para que te sostengas. Para todo lo que venga en el camino. Así. ¿Y cómo llegar a explicárselos a tus hijos? Pues sí, muy, muy triste. Porque tampoco entendían mis hijos, porque tampoco entendíamos qué iba a pasar, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces es una revolcada de la ola tremenda. Pero mira, Eduardo, así, con una sonrisa en la boca entró a la cirugía y salió de la cirugía hablando. ¿Cómo están? ¿Dónde están los niños? Que entren a verme en terapia intensiva. Y yo, pues están allá afuera en el hospital. Entonces, todo el proceso que vivió Eduardo de 3 cirugías de cerebro, más la dosis de quimioterapia, más radiación, con un entusiasmo, Jimena, con una valentía, con una entereza, que eso, wow. Y te dio fuerza a ti también como para no soltarse, ¿no? Claro. Siento que esos momentos de shock como pareja te unen o te destruyen. No, aquí fue impresionante ver a Eduardo así. Y eso nos daba fuerza a todos, ¿no? Sí llegó un momento en que después de una tercera cirugía que pensábamos que se estaba recuperando, ya no era recuperación. Y ahí sí empezamos como a este remolino, ¿no? Estas escenas que de repente te imaginas de un remolino que va jalando y que va jalando hacia abajo a todo lo que hay en su camino. Ahí sí yo sentí que me iba yo también, ¿no? Porque aparte era ver a Eduardo así, mis hijos con miedo, yo no sabía qué iba a pasar y sin embargo Eduardo ya, pues, con muchos efectos de este cáncer que te digo que pues fue muy complicado. Claro. Y un día amaneció y yo vi en sus ojos un brillo muy especial. Y yo creo, Jimena, que él estaba viendo la estrella a la que se iba a ir. Ya sabía, por así decirlo. Y yo le dije, vete en paz porque ¿qué dices en ese momento? No, claro. Entonces, o sea, sí, quédate tranquilo, yo aquí voy a estar, pero qué difícil también para ti soltarlo, ¿no? Con 2 hijos, tener que ser como el soporte también de ellos cuando tú no estás bien. No, bueno. O sea, no me imagino como ese escenario y siento que muchas mujeres, muchos hombres hoy por hoy es más frecuente, ¿no? Lo estamos viviendo sí. o escuchamos este tipo de historias.
sea, ¿qué les dirías? ¿De dónde te agarras para no perderte? ¿Sabes que ese momento, cuando yo vi ese momento en Eduardo, le pedí a mis hijos que vinieran a su cama, que lo abrazáramos, que estuviéramos con él, que le diéramos así todo el amor y todo el cariño. Y ya lo habíamos empezado a hacer desde unos días antes, cuando el médico nos dijo que ya no estaba en recuperación, sino que la enfermedad estaba avanzando, cuando él ya había perdido parte de sus facultades. Ya no quería escuchar, mamá, Lalo me está diciendo, o papá, es que pasó esto. O sea, les dije a mis hijos, de hoy en adelante, todo el amor y cariño para su papá. Y te digo, esos últimos días fue de mucho amor y de mucho cariño, pero sí te puedo decir, Jimena, que a diferencia de mi papá, acompañamos a Eduardo. Te dio tiempo en de ese proceso. irte. Y hoy yo lo veo, yo quisiera tener ese privilegio de acompañar a todos mis seres queridos en ese momento, de tenerles la mano, agarrados de la mano, de abrazarlos, de decirles, ve y busca tu estrella, ve y brilla en ese lugar del infinito y eterno donde vas a brillar por siempre. Sí. Es un privilegio. Y hoy yo así lo veo. Y hoy le digo a las personas que a lo mejor están pasando por ese momento que lo acompañen a su ser querido, que le den todo el amor, que lo acompañen en ese paso, que para nosotros es un paso doloroso, que no sabemos qué hay después, pero que creo que tenemos que tener pues esta fe y esta certeza de que la vida sigue de otra forma y que esa luz maravillosa que brilla en sus ojos va a brillar en el universo. Totalmente. Entonces, pues así lo hicimos, mis hijos y yo, abrazando a Eduardo con mucho amor, con mucho cariño. Y soltando y acompañando. Siento que esa es la parte como difícil, que vivimos como en el cuestionamiento, pero ¿por qué a nosotros? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué no puede ser diferente? Como que tratando un poco de controlar. Y cuando te toca esta parte de decir, ok, así el universo, Dios, Buda, la vida, así tenía que ser, sí, ¿no? Y esta era como su historia y al revés, darle como la vuelta a la hoja y decir, estoy súper agradecida por los años sí, que me tocó vivirlo, que me tocó ser pareja, que me tocó disfrutarlo. Sabes que es un momento, ese instante de mucha paz, de mucha paz. Descansa en paz, ¿no? Al día siguiente empieza lo duro. ¿Y cómo le hiciste? O sea, durante la enfermedad y todo, no dejaste de nadar, ¿no? O sea, tenías como tus momentos también. Tenía momentos de las mañanas, iba, nadaba 40 minutos, regresaba. Pero cuando Eduardo ya estaba muy mal, Lalo, mi hijo, te digo que han pasado cosas así en mi familia complicadas. Lalo me ayudaba mucho con su papá, porque era hombre, porque me ayudaba pues en situaciones pues, íntimas, ¿no? De cuidados. Y llegó un momento en que Lalo me dijo, mamá, yo ya no quiero ir a la escuela, quiero quedarme a cuidar a mi papá. Y yo le dije, por ningún motivo, tienes que ir a la escuela. En ese momento, sin saber lo que iba a pasar, habíamos planeado un viaje para celebrar los 15 años de Andrea en verano. Entonces yo le dije a Lalo, si no vas a la escuela, no vas a terminar las materias y no vas a pasar los exámenes y no vas a poder ir al viaje. Y ese viaje, parte del propósito del viaje era que yo iba a nadar el estrecho de Gibraltar, que lo había cancelado del año anterior. Okay. Y le dije a Lalo, ¿no te gustaría nadar conmigo el estrecho de Gibraltar? Y mira, Jimena, así, ¡puf!, le brillaron los ojos y me dijo, sí, mamá, sí quiero. Dije, pues a la escuela, porque si no vas a deber exámenes y no vas a poder ir al viaje. Eso hizo que Lalo, mi hijo, regresara a la escuela, ¿no? De esa semana y media que decía que no quería ir y quería estar con su papá. Y claro que quería estar con su papá. Y claro que Andrea también quería estar con su papá. Claro. Pero yo pensaba y pensábamos y de alguna manera, pues, todo el trabajo que estaban haciendo los médicos era para combatir la enfermedad. Pensábamos que iba a estar mejor, que se estaba recuperando. Y cuando fallece Eduardo, ese momento que te digo que Eduardo fallece, hay mucha paz. Pero pasa un día y hazte de cuenta que el mundo se te cae. Entonces, ¿tú crees que yo estoy pensando en nadar? Sí, no. O sea, claro que no. O sea, por supuesto que no.
Pero Lalo me dice, mamá, vamos a ir a Gibraltar y vamos a nadar juntos y vamos a nadar por la memoria de mi papá. Ay. Entonces, ¿quién me regresa al agua? Me regresa Lalo. Lalo me regresa al agua y entonces nadamos el estrecho de Gibraltar, Lalo y yo y Andrea, la más chiquita de la familia, cuidándonos desde la embarcación. Y entonces ahí es nuevamente, ¿no? Este proceso de, la vida sigue. Y de sentirlo cerca de alguna otra manera, Sí. ¿no? De una u otra forma, sentirlo cerca, acompañarnos en este duelo, acompañarnos en todo lo que venía en la vida. Que si a mí me hubieras preguntado en ese momento, oye, Mariel, ¿tú crees que esto, pues, más o menos ya salgan en unos meses, en unos añitos? No. Pero la vida no te prepara. No, claro que no. Bueno, Te aunque prepara. sí un poco, ¿no? Porque yo te veo, Claro. o sea, fuerte y entrona y agarrando al toro por los cuernos, también por lo que te ha tocado vivir. O sea, siento que han sido como dos duelos muy fuertes que te pudieron haber preparado de alguna manera como de, A lo mejor. no, para tus hijos, Sí, sobre todo sí. como verte fuerte, no me caigo, aunque sí te caes. Claro, y O sea, ¿sabes llegó qué un me momento pasó? también que te caíste. Claro, por eso al año siguiente voy a Japón, porque yo le digo a mis hijos, es que la vida sigue y hay que seguir adelante y hay que tener sueños. Y claro, en el amanecer lloro todos los días, porque no sé si lo estoy haciendo bien, porque no sé si es la forma de hacerlo, porque no sé si mis hijos me están dando el avión, de que están bien, porque al mismo tiempo los veo que están sufriendo, ¿no? Ese dolor que sientes cuando ves sufrir a tus hijos Sí. es muy duro, Muy duro. muy duro. Y entonces me voy a Japón pensando en que, bueno, un nado más y que ellos vean que la vida sigue. Y me toca tormenta en Japón. No. Y voy nadando y unas olas y la tormenta y un enojo, Jimena, esa tormenta que se forma en lo físico, también se forma en mi cabeza, porque aparte el capitán el día anterior me dice, pues las condiciones no van a ser las mejores ni las óptimas, pero es su destino nadar mañana. Y me da un coraje cuando me dice que es mi destino. Y yo, ¿cómo que mi destino, no? ¿Por qué me dice este señor que es mi destino nadar mañana? Claro. Yo no hablo japonés, no entiendo japonés, ni una gota, pero yo veía en la imagen del satélite de la televisión, pues que las condiciones eran muy lejos de ser estables, era una tormenta la que venía. Y yo le dije, oiga, ¿y por qué no esperamos a que pasen estos 2-3 días de mal clima? Y su respuesta, a través del traductor, es que su destino es nadar mañana. Entonces yo digo, pues a lo mejor él sabe más y sí se va a componer el clima mañana. Claro que no se compuso el clima y entonces nado en medio de una tormenta. Y entonces esa tormenta también se forma aquí. Claro. De coraje, de enojo, de ira, de frustración, de decepción, de envidia, ¿no? Por los que nadaron y no les tocó tormenta y a mí, ¿por qué sí? Y de repente, casi a las 5 horas de nado, me dicen, te sales del agua, ya no puedes seguir nadando. ¿Y sabes qué contesto? Esta tormenta me la he hecho nadando. A mí nadie me saca del agua. Y claro, me doy cuenta que estoy haciendo mal. Ok, saca enojo. Saca todo lo que traes. Tienes 2 minutos para sacar todo eso, porque te subes a la lancha. Sí, está bien. Denme 2 minutos. Y voy nadando así. Giro mi cabeza a respirar las nubes, el oleaje, el viento, las nubes grises tremendas. Sumerjo mi cabeza y veo algo que me impacta de sobremanera. Porque veo que el fondo del mar está en absoluta paz. Al fondo del mar no le llega la tormenta. Unas aguamalas que hay en el mar de Japón, unas bolas así divinas, como blancas, como globos blancos flotando. ¿Tú crees que se inmutaban por la tormenta que estaba acá en la superficie? ¡Cero! Y yo vi esa imagen de tanta paz y dije, sí, fue mi destino. Porque estoy viendo el corazón del mar que está en paz. En medio de la tormenta, el corazón del mar está en paz. Eso quiero para mi vida. Que para todas las tormentas que tenga que pasar en mi vida, mi corazón se pueda mantener como el corazón del mar, en paz. Qué mensaje, o sea, qué fuerte, Sí. porque así es. Así es. Y O me sea, salí del agua
Y lo grité así fuerte. Dije, quiero un corazón como el corazón del mar. Siempre en paz. Siempre fuiste así de conectada contigo. O sea, de decir, no sé, apreciar los pequeños detalles, o Eso sea, estar sí. en el aquí, en el ahora, o sea, regresarte a ti. Eso te da la naturaleza. El compartir, el disfrutar, el oler. La naturaleza te da mucho eso. Yo creo que eso me ha ayudado, Jimena. Y hoy lo entiendo, a lo mejor de niña no lo entendía, pero hoy lo entiendo así. Yo creo que la naturaleza es sabia, ¿no? Por ahí dicen que claro, no, que, y que 1000%. Y tú que lo has tenido tan cerquita y el terapearte, siento que una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es la soledad. Siempre queremos como el apapacho, el respaldo, la compañía, ¿no? El silencio nos cuesta mucho. Muchísimo. Yo a veces con mi esposo es de, oye, ¿qué? No me tienes que contar nada, o sea, ¿qué pasó? Ajá. Y el otro, estamos a gusto, ¿no? Pero una persona que es tan expresiva, tan comunicativa como yo, digo, háblame, quiero que me cuentes cómo te fue en el golf, qué viste, qué hiciste, que no sé qué. Claro, no. Y me dice, tranquila, también el silencio. Entonces ha sido como aparte de mis trabajos que tengo que hacer, ya sabes, de decir, todo está bien, no tenemos que hablar. Y también el aprenderte a conocerte, ¿no? A escucharte, porque muchas veces ni nos escuchamos ni sabemos qué queremos. No. Pero siento que la nadada es la mejor terapia. Sabes que regresando de Japón, sí entendí que necesitaba un proceso de terapia emocional. Y hoy lo agradezco muchísimo, muchísimo, porque además hoy entiendo que yo soy mamá. Sí. No soy psicóloga. No tengo las herramientas para ayudar a mis hijos en muchos momentos que han pasado a partir de la muerte de su papá. Y que por más que los quiera y por más que los quiera ayudar, no sé cómo hacerlo. Y es muy doloroso ver a tus hijos, adolescentes, adultos, en un proceso de sufrimiento, en un proceso de angustia, que hoy el mundo nos angustia por diferentes circunstancias. Y que tú piensas que los ayudas y a lo mejor no los estás ni siquiera ayudando, los estás... Pues sí, que lo haces con la mejor intención, pero al final, pues lo que te funciona a ti, a lo mejor no le tiene que funcionar a Andrea o al revés, ¿no? Y como me dijo Andrea un día, mamá, o sea, tus pláticas motivacionales aquí no aplican. ¡Pum! Ah, sí, así de duro, ¿no? Y a mí no me vengas a decir que la nadada y las olas y la tormenta, no. Sí, es cierto, yo soy su mamá. Y estas han sido mis experiencias. Entonces, derivado de ese proceso de terapia emocional que comencé hace algunos años, hoy te puedo decir que hoy lo agradezco, lo aprecio, lo valoro, lo respeto y lo recomiendo. 1000%. Y lo recomiendo. Y no es la terapia para los que están locos o los que... Yo creo que más bien vamos a terapia por los que no van a terapia. Pues, porque sería un poquito de ayuda a todo el mundo, ¿no? Si cada quien se va a manejar una ayudadita. Exacto. Nadie nos enseñó a manejar emociones, no sabemos ni nombrarlas. No, ni a sentirlas. Ni a sentirlas. Porque te incomoda y dices, ay, no quiero ir, me incomoda. Y cuando verdaderamente le metes pantalones y dices, ¿sabes qué? Siento, me duele, me conozco, es muy cañón, ¿no? Muy cañón. Ahí también empecé un proceso de escribir, porque es, claro, qué valiente Mariel se echa al mar y nada de noche y nada 40 horas o 14 horas. El clavado más duro que me he echado es a mí misma, aquí adentro, a encontrar la peor parte de mí, la que no quieres ni ver ni sentir, ¿no? Como dices tú, esa peor parte que tiene miedo, que tiene angustia, que es egoísta, que es soberbia, y ese encontrarte contigo mismo y con lo que conlleva de emociones, claro. Es muy duro. Oye, y en el plan de mamá con tus hijos, o sea, en esta faceta donde la adolescencia me imagino que es tremenda por lo que escucho, y el no tener a tu compañero de viaje en esta aventura que son los hijos, ¿cómo le haces para no sentirte sola? Horrible, fue horrible. Pero yo te veo entera, o sea, ¿cómo le haces? Compártenos un poquito. Creo que ya pasé esa etapa. Mis hijos ahorita tienen 23 y 25. Ok. Muchos retos en la adolescencia y en ese crecimiento. Muchos retos. Y yo tuve que aprender a ser diferente de quien era. A reinventarte. Sí. A reorganizarte.
a reorganizarme, a reinventarme, a ser la mamá autoritaria, que a lo mejor no era, porque a lo mejor Eduardo era como la figura autoritaria en mi casa, a darme cuenta de lo que estaba pasando, a ver las cosas como las tienes que ver. Con perspectiva. Ajá. A no justificar, a enfrentarme a lo peor de mí, pero también de mis hijos, ¿no? Muy difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Y esto de no eres su amiga, no eres su terapeuta, es sanador. Como que quitarte esas cargas de que tú no Eres les vas a resolver todo. O sea, vas a hacer lo mejor que puedes. Exactamente. No sabes hacer todo lo que se espera que tengas que hacer. Claro. Porque además eres su mamá, pero con todos los defectos. Tampoco a mí nadie me enseñó a ser mamá, ¿no? Y de bebé, ya le agarré, ya lo duermo, ya sé bañar, ya, ¿no? Y de repente a los 21 años de tus hijos que tienen un proceso complicado y a lo mejor están en un proceso de angustia, ¿no? Y tú piensas que están bien y ya son adultos y que estudien una carrera y que trabajen, y el chavo a lo mejor está en un proceso de depresión, o tu hija está en una situación, ¿no?, de mucha angustia y lo mismo y de enojo, y no sabes ni qué hacer, y tú los ves, como dices tú, pues yo los veo muy bien. Ya salieron mis hijos y ya van a la universidad, son o ya están estudiando. Son súper buenos chavos, ¿no? Siempre son así, como que el todo perfecto. No, buenísimos chavos. Yo siento que cada persona no está luchando con sus propios problemas y con sus temas, que no tiene que ser necesariamente lo peor, ni lo mejor, ni nada, pero cada quien son diferentes. Claro, porque además ellos están teniendo situaciones que yo no tuve a su edad. Claro. Entonces a lo mejor pues lo veo y lo entiendo, pero yo no lo comparto tal cual porque no lo viví, claro. No lo puedo sentir como ellos lo sienten. Entonces sí, yo creo que es una etapa de mamás que aprendamos, ¿no? Desde que son chiquitos nuestros hijos a que somos mamás y no somos sábelo todo. Claro. Y no podemos resolver todos los problemas y necesitamos ayuda. Oye, y además ahorita, o sea, cómo las mujeres hemos revolucionado todos los estereotipos, ¿no? Sí, o sea, antes como que se quedaban en su casa para ser pues las mamás, las buenas del cuento, por así decirlo, te dediqué todo a ti, mijito, como más en esa maternidad, pues abnegadas, sufridas, ¿no? Decir, todo lo dejo por ti. Sí. Y hoy por hoy, o sea, siento que le hemos dado ese giro increíble de decir, y yo lo pienso, de si yo estoy bien, si estoy contenta, les doy una mucho mejor versión a mis hijas, que el día que estoy con ellas así de ya estoy histérica de ustedes, déjenme saco mi celular, pero Instagram, pero me desconecto aunque esté. Y cuando estoy como que bien yo y me siento bien de verdad, o sea, conectada conmigo, tranquila, aunque no les deje todo el día, ya sabes, se los dedique, las 4 horas efectivas que estoy, no se pasan en la noche a mi cama, o sea, siento que les lleno ese botecito de amor, ¿sabes? Y digo, ya caché la fórmula. Luego obviamente te revolucionan y te cambian el guión, ¿no? Y hay que volver a intentarlo. Pero una mamá que trabaja es un ejemplo para sus hijos. Justo eso te iba a preguntar. Tal cual. A mí en algún momento me preguntaron, ¿y no te sientes culpable de que trabajas todo el día? No. Porque incluso antes de que Eduardo falleciera, yo regresé a trabajar y parte de la conversación con Eduardo fue, esto es ejemplo para ambos. Para Eduardo como varón y Andrea como mujer. Es ejemplo. Y las mujeres que trabajamos somos ejemplo para nuestros hijos. Y sobre todo en estos momentos de la vida donde te sacude y te sales pues, de tu zona de confort, siempre hay que tener como un plan B. O sea, ¿qué les dirías también? Porque siento que hay muchas mujeres que sí se han como que adaptado un poco a los nuevos estereotipos de expectativas de decir, oye, la mujer ahora lo podemos todo, ¿no? Que también eso se me hace súper heavy porque hoy por hoy tampoco. No se puede todo. O sea, tienes que escoger tus prioridades y tienes que saber, o sea, lo que vibre contigo y lo que funcione. Y yo siempre he dicho, aplaudo a las que verdaderamente su vocación es ser mamá y estar tiempo completo, y aplaudo a las que deciden no ser mamás, y aplaudo, qué padre que tenemos como toda esa baraja de posibilidades que antes a lo mejor no. Pero siempre hay que tener un plan B en la vida en el momento que tú tienes que tomar la decisión de decir, pues, ¿qué creen? Salgo yo a trabajar por el equipo.
Sí. O sea, ¿qué les recomendarías tipo a las nuevas generaciones? Trabajo, siempre. El plan B siempre, desde mi punto de vista, es trabajo. Okay. A lo mejor no el que habías pensado, a lo mejor no el que tiene que ver con lo que estudiaste, ¿no? A lo mejor nunca te imaginaste haciendo una u otra actividad, pero yo creo que sí, trabajo siempre. Pero, por ejemplo, muchas mujeres que de pronto no, un duelo puede ser, ¿no? O una separación, a veces no tomamos la decisión por esa seguridad y por ese confort, porque no nos creemos capaces. O sea, ¿cómo podríamos sembrarle esa semillita? Decir, sí puedes. Sí puedo. No, o sea, créetela, porque el primer día justo es el que cambia. O sea, la convicción, la voluntad de salir adelante. ¿Cómo la sientes tú como para motivarlas y moverles un poquito? Decir, sí se puede. O sea, Sí se puede. yo pude, ¿no? Sí, sí se puede. Yo pude. Yo siempre digo que la voluntad es como una gota de agua. Y todos tenemos esa gota de agua que cuando cae en un terreno fértil, pues germina una semilla que se convierte en un árbol que da frutos. Y yo creo que así debemos ver la voluntad que tenemos. Y algo que acabas de mencionar, que creo que también es importante, es miedo. Y si no lo logro, y si no lo hago bien, y si fallo, y si fracaso, échate al clavado. Porque va a ser mucho más complicado vivir con el no lo intenté, con no, ni siquiera lo logré intentarlo, que a lo mejor con el no pude. No pude en esta ocasión, pero vas a ver que sí se puede. Claro. Y a lo mejor no fue por ahí, pero entonces le busco por otro lado y sí va a ser por este lado. Y no tener ese miedo, porque ese miedo nos te paraliza. Te paraliza. O sea, claro. Y entonces, no, mejor no lo intento. No, mejor no lo hago. No, mejor aquí me quedo. No, ¿y qué pasa si me sale mal? No, y voy a ser un oso y voy a fracasar. No. Que lo peor que te pueda pasar sea el decir, lo intenté y no me salió en esa ocasión, sí. Pero ¿qué crees? Lo volví a intentar y sí me salió. Totalmente. O cuantas veces sea necesario. Yo creo que esa parte es bien importante. Y mira, algo que yo veo, y mujeres a lo mejor de tu generación, ¿no? Tú y yo podríamos decir que somos de una generación diferente. Yo veo chavas, pero comprometidas, pero trabajadoras, pero con unas ganas de hacer las cosas. Y de repente veo codazos. Y eso no me gusta. Entre mujeres. Eso es cañón. Yo también. O sea, yo que venía de un ambiente muy masculino, que había muy poquitas mujeres, o sea, te puedo decir que sí pasaba, ¿sabes? Y que dices, qué coraje, porque... Entonces tenemos que luchar contra los hombres y nadar contra corriente y demostrarles que sí podemos, pero entonces cuando estamos entre mujeres, pues hay que cuidarse y dar codazos. No. Y mira, a mí me preguntan mucho, oye, Mariel, pero es que siempre hay que ver hacia adelante y seguir hacia adelante. No. Hay que ver para atrás. Porque si solamente estás viendo hasta para adelante, no te vas a dar cuenta nunca de quién se quedó atrás. Y eso nos hace mucha falta a las mujeres. ¿Por qué nos empujamos mutuamente, que tenemos que ser mejores y tenemos, como dices tú, que lograr todo? Y hoy estamos con todas las capacidades para lograr todo aquello que te propongas. Sí, pero de repente voltea para atrás, porque a lo mejor hay alguien que se tropezó y se cayó. Y a lo mejor el día de mañana es tu hija y quieres que le echen la mano. Claro. Entonces, 100%. Es un poco poner sobre la mesa el que seamos más empáticas. Cada una quiere ser mejor que la otra, porque tengo más logros, porque soy más picuda, porque soy una bala, porque tengo un trabajazo, porque llegué hasta acá en mi empresa. Pero voltemos a vernos de una manera más amable, con más cariño, con más ternura, con más empatía. 100%. ¿No? Sí, 100%. Yo creo que entre más mujeres nos unamos, nos hacemos muchísimo más fuerte y vamos haciendo como que el caminito para las nuevas generaciones, que al final del día lo que a ti te importa son tus hijos y dejarles un mundo mejor. Lo que a mí me importa es eso. Y siento que, o sea, gracias a que, por ejemplo, a mí en mi trabajo, ¿no? Que era deportes y demás, que empezamos muchas mujeres. Hoy está la tele llena de mujeres en los medios, en deportes sobre todo. Sí. Y a mí me encanta porque yo fui de las primeras que dijeron, ay, que creyeron, alguien creyó en mí, ¿sabes? Sí, de acuerdo. Y yo digo, qué increíble que
fui inspiración, podemos como que motivar a las demás y podemos hacer algo diferente, que ya no sea como hay una chavita en deporte. No. La excepción, que sea, wow, qué increíble. En mis épocas eso pasaba, pero hoy por hoy, qué increíble que las mujeres nos preparamos y que tenemos los mismos puestos y los mismos salarios. O sea, es como un cambio. Y creo que nosotras somos las primeras en poner el ejemplo. Sí, yo digo, no vayamos rápido, vayamos juntas. 100%. Porque el ir juntas nos va a llevar a llegar más lejos. Totalmente. Oye, Mariel, y ya para terminar, en el plano personal, no, el que se te haya caído, pues tu otra parte, no, porque no diría yo, me choca eso de la naranja, entonces eres una mitad, no, tú eres una naranja completa que llega alguien y pues son pareja. Sí. Pero te quedaste viuda y volver a confiar, volver a levantarte, volver a tener como esa curiosidad para salir, esa cosquillita. Sí. ¿Cómo le hiciste? Ay, mira, Gerardo ha sido una sorpresa en mi vida. Que te brilla el ojito. Sí, ¿y sabes qué me pasó? Que yo no estaba dispuesta a conocer a nadie, ¿no? Y de repente tenía una amiga que me decía, oye, Mariel, pues vamos a conocer a alguien, ¿no? O te quiero presentar a alguien. Y yo decía, ay, no, por favor, no. Y luego mi hermana también de repente me decía, oye, es que te voy a presentar a no sé quién. Y yo, no, por favor, yo no quiero que me presenten a nadie. Y yo ya tenía esta idea de que yo ya me iba a quedar sola y ya mi etapa, digamos, de compartir en pareja ya había pasado. Y en la pandemia me conecto a un Zoom de un grupo de amigos que se hizo como más grande, como para que todo mundo se conectara a ese Zoom para ver cómo estábamos. Ajá. Y ahí conocí a Gerardo. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo? Así. Sí. Ajá. Entonces fue como algo, pues que nadie me lo presentó, ¿no? Como que pues coincidimos en este Zoom y en un Zoom donde había, no sé, 80 personas y como que cada quien decía un poquito cómo estaba su situación. Y ese fue como esa gotita, ¿no? Que cayó en terreno fértil de su lado y del mío. A las semanas nos hablamos por teléfono, ¿cómo vas? ¿Cómo está todo? Bien. A las pocas semanas nuevamente yo me iba a ir a hacer un nado en Puerto Vallarta. Pues le platiqué del nado. Me dijo, pero ¿cómo? Pues ¿tú qué haces? ¿Por qué vas a ir a nadar tanto? ¿No? O sea, te van a salir escamas. ¿De qué me hablas? ¿Por qué vas a nadar 8 horas? Y ¿sabes qué? Que bueno, pues ya salimos un día a comer. Fue muy padre porque fue algo tan natural, tan genuino que no esperaba. Tan genuino y además los dos éramos tan ajenos uno del otro, ¿no? ¿Qué haces en la vida? ¿Por qué tienes que nadar tanto? Y yo casi que, pues que no sabes qué soy, ¿no? O sea, digo, ve mis fotos, lee mi libro. Que no, sabes que ya hice todos estos nados y fue muy fácil y fue un amor muy alegre, muy, muy fresco, muy fácil y bueno, pues con planes de compartir la vida. Y yo sí creo en la vida en pareja. Creo que es una bendición, es una belleza el saber compartir, el tener a alguien, ¿no? Cerquita que quieres, que te quiere, que además vas como caminando, recorriendo la vida juntos. Entonces, me encanta. ¿Qué crees que pesa más, el ejemplo o las palabras? Obviamente el ejemplo. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, así de... Oh. ¿Qué crees que piensan tus hijos de ti? Yo creo que ha habido momentos complicados donde les caigo muy gorda, pero ambos están orgullosos de su mamá. No, te voy a decir algo. De verdad eres una mujer que inspira y que sobre todo se ha levantado de cosas muy, muy, muy duras, pero sigue siendo como esa Mariel como niña que tiene ganas de comerse el mundo, ¿no? Que eso es increíble, sí, porque con los años como que vas perdiendo la capacidad de asombro. Yo lo veo con mis hijas que cualquier cosita es wow, es que yo ya ni siquiera la volteo a ver. Sí. Y eso, vivir con curiosidad, vivir sin miedo y vivir con todas las ganas, eso es como lo que necesitamos más de la humanidad, ¿no? Sí. De seguir su caminito, pero con esa convicción de ser felices, porque creo que si las personas somos realmente felices, no estás volteando a ver al de al lado, ni qué tiene, ni qué no tiene, ni qué hizo, ni qué no hizo mal. No, te fijas en lo que tú quieres y se ve que eres feliz. Y eso me da muchísimo gusto y inspiras a muchas mujeres. Gracias, Jimena. Oye, diles dónde te pueden encontrar, también de tus libros. Sí. Y voy a ir sacando mi cajita de preguntas. Dale. Me pueden encontrar en mis redes sociales.
que es Mariel Holley, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Das conferencias picudas Doy también. Conferencias, entonces me pueden contactar a través de mis redes. Yo llevo todas mis redes. Tengo un libro increíble nuevo que se llama Marea. Sí. Y Marea se vende en Amazon en formato digital y en formato físico o directamente conmigo. Y básicamente pues es donde me pueden encontrar. ¿Qué sigue para ti en el una agua? alberca o en el agua. Claro, no, en una alberca seguro. Me acuerdo cuando te fui a ver entrenar con Nora Toledano, Sí, ¿te acuerdas? Sí. Qué cañón. Sí, hace muchos años. Jimena, Hace como muchísimos 15 años, pero estabas en el agua. Yo ya saquen a esa mujer del agua. Oye, y por último, viene un proyecto interesante con la naturaleza, me estabas contando. Sí, estoy por publicar 2 libros nuevos y uno de ellos tiene que ver con cómo conectarnos con la naturaleza. Sí, desde el agua, pero no para nadadores. Ok. ¿Por qué? Porque también pienso que el agua es muy especial. Así como hay estas inmersiones al bosque que te invitan a acercarte al bosque, a tocar la corteza de los árboles, a oler lo que puedas ir distinguiendo de olores cuando haces una caminata en el bosque. El agua tiene algo también muy especial que tiene que ver con nuestro órgano más grande, que es la piel. La sensación de estar en el agua para nuestro cerebro hace maravillas. ¿Por qué? Porque nuestro órgano más grande, que es la piel, es el que está en contacto con el agua. Okay. Entonces es un libro tremendamente reflexivo, emocional, de trabajo personal, Me encanta. de cómo también el agua te ayuda a conectarte con tus emociones y a sacar tus emociones, a saber distinguir tus emociones. Okay. Entonces, próximamente te aviso. Me encanta, me encanta. Cuando lo publique, porque si bien le va a ayudar a nadadores, ¿no? Nadadores de aguas abiertas, pero también a ti que un día vas a pasar un día a la orilla del mar y a lo mejor te vas a meter al mar 10 minutos o vas a meter a tus hijas al mar y todo lo que a ellas también les va a generar. Claro. Cómo a los niños les ayuda la conexión con el agua. Y con la naturaleza, es impresionante. Entonces, cómo regresar a ti. Pronto, yo creo que estará en publicación a mediados de abril. Ok. Entonces, hoy está publicado Marea. Búsquenlo porque es un libro precioso, mágico. Viene la guía de reflexión. Es que eso me encanta. O sea, cómo hiciste el match de algo como es el mar, la vida, todo con tu intuición, con tus emociones, con tu sentimiento, como escucharte. Eso se me hace impresionante porque sí, todo te regresa a ti. Sí. ¿No? Muchas gracias, Mariel. Pero gracias. A ver, escoge un dado, el que tú quieras. El azul. El azul, claro, sabía que ibas a escoger azul como el agua. Ajá. A ver. Estos son las azules. ¿Y número fue 5? Sí. ¿Lista? Lista. Perfecto. Si pudieras cambiar algo de México, ¿qué sería? Creo que hemos llegado a un punto en el que de repente tenemos desidia. Y la desidia hace mucho daño. Entonces, por un lado, hay estas personas que le quieren echar ganas, pero por otro lado hay estas personas que dicen, ay, ¿yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo cambiar? Yo creo que todos, desde nuestra trinchera, podemos poner el nombre de México en alto. Tú no entiendes bien ese concepto porque trabajaste con muchos atletas, muchos deportistas. El poner el nombre de México en alto es hacerlo desde lo que tú haces. Y nos hace mucha falta eso. Justo, o sea, eso, por eso te lo pregunto, porque mucha gente siempre estamos pensando en el gobierno, ¿no? En las autoridades, y echamos la bolita y no nos fijamos en lo que estamos haciendo y que sí podemos hacer ese cambio. O sea, decir, si yo estoy contento, lo que decíamos, regresar a ti, tratar de ayudar, tratar de hacer comunidad, y creo que sí podríamos tener un impacto. ¿Qué es lo que más te cuesta trabajo? Perdonar. Me ha costado trabajo perdonar. El día más feliz de tu vida. Sin duda cuando nacieron mis hijos. ¿Y el día más triste? Cuando falleció Eduardo. Cuéntanos algo que nadie o muy poca gente sepa de ti. Que lloro al amanecer. Todos los días. No todos los días, pero he llorado muchas veces al amanecer. Ese momento de penumbra me da esta oportunidad como para pues sacar la tristeza,
color. Sí. Oye, ¿cuál ha sido tu regada o tu error más grande en tu vida? Muy doloroso no darme cuenta de los hombres a mi alrededor que estaban ejerciendo violencia y no levantar la mano y no decir así. Y eso es algo tremendamente doloroso una vez que lo ves. ¿Qué les dirías a las mujeres que en estos momentos están pasando por un tema así? Que lo vean. A mí me tomó mucho tiempo quitarme la venda de los ojos y probablemente si lo hubiera hecho antes, las cosas hubieran sido distintas. Pero entre más pronto lo podamos ver, es menos doloroso. Y vivimos en un país en el que a todos los hombres les enseñaron que podían. Y todas las mujeres hemos vivido con eso. Y creo que es momento de decir, no, así no es. ¿Qué es para ti el éxito? El éxito no son fuegos artificiales, es el trabajo del día a día, es lo que vas construyendo todos los días. Es el darte cuenta también que te caíste, que la regaste, que te equivocaste, que tienes que encontrar la forma de retomar el camino y el poder sonreír cuando anochece y decir, hoy lo hice bien. Ay, Mariel, muchas gracias, de verdad. Ya la última, ¿quién es Mariel Holly? Pues aquí estoy, Jimena. Yo creo que soy una mujer como muy apasionada de mucho de lo que sucede a mi alrededor, que me fascina la naturaleza, que encuentro de los momentos más gratos de mi vida en contacto con la naturaleza y lo comparto, y que me llena el amor y me gusta compartir amor. Y eso es algo que pues se ve, ¿no? Comparto mucho. Sí, eres una mujer con un angelote enorme, pero sobre todo que irradias ese amor, ese apapacho, esa calidez que necesitamos en este mundo, siento yo, ¿no? Como esa empatía con los demás, esa seguridad de decir, oye, estás bien, o sea, ¿no? Y creo que eso pues, es el reflejo de tus hijos y de los dos recuerdos que estoy segura que te están viendo desde por ahí. Lejos. Así que te deseo todo lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Ya tienen sus redes y ya saben que si les gustó, le ponen like, lo recomiendan, lo comparten y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Mariel. A ti, Jimena, muchas gracias. Hasta la próxima.